Buena tarde para todos en América. Hoy se cumplió la primera etapa del Tour de los Alpes Marítimos, una competencia que marca el debut de varios ciclistas en la temporada y que servirá como termómetro para ir tomando ritmo con miras a las próximas competencias. 3 etapas todas con una buena dosis de montaña son las que este fin de semana nos presenta el calendario ciclístico en el sur de Francia. La de hoy partiendo desde la ciudad de Biot, en un terreno con varios resaltos en los 2 primeros tercios de carrera, para luego entrar en un circuito que tiene un triple paso por el sitio de meta, un puerto de segunda categoría de 14 kilómetros al 4%. Entre los ciclistas que tomaban la partida varios nombres destacados, como los de Michael Woods, Nairo Quintana, Thibaut Pinot, Geraint Thomas y Dan Martin, entre otros. Fuga de 5 hombres que llegó a tomar hasta 3 minutos de diferencia y trabajo de control por parte del Team Ineos durante el primer ascenso con el propio Geraint Thomas a la cabeza. Es en ese momento que se presenta una caída que involucra a Tao Geoghegan Hart y a Romain Hardy del Arkea, este último llevando la peor parte siendo el primer retirado de la prueba. Ahora el equipo de Nairo solo cuenta con 5 de los 7 hombres que debió alinear, pues Diego Rosa a última hora se bajó de la prueba y decidieron tomar la partida con solo 6 ciclistas. Durante el segundo ascenso al puerto, Otto Bergaer del Alpecin Fenix se desprende del grupo e intenta irse en solitario mientras que la fuga se va disolviendo y de a uno van siendo absorbidos gracias al ritmo que impone Ineos junto al IF Education. Bergaer, de quien fue el que puso más resistencia, también cede antes de coronar el segundo paso por el Gourdon. Ataque de Oliver Naesen en el descenso. Alcanza a tomar algunos metros y el pelotón lo caza un par de kilómetros más adelante, mientras que atrás se presenta una caída de Fabio Felide y Nicola Baglioli. De nuevo tienen que subir el Gourdon, pero esta vez será para buscar la línea de sentencia. Los equipos empiezan a apretar el paso para ir sacando de punta a los menos fuertes y reducir el lote para la batalla final. Trek lidera el ascenso con Brambilla, Ciccone y Mollema. Terna la punta con el AG2R que tiene ganas de etapa, mientras que en los últimos 5 kilómetros se suceden algunos ataques que no prosperan por parte de Valentin Madouas y Quentin Pacher. Con el grupo compacto, viene una sucesión de curvas antes de llegar al kilómetro final. Hay un efímero intento de Miguel Flores por adelantarse, pero no hay permiso del gran paquete. Los últimos 300 metros son terreno para el ataque de Bauke Mollema, quien responde a las intenciones de Greg van Avermaet y Valentin Madouas. El neerlandés cruza primero y se queda con la etapa vistiéndose también con la camiseta amarilla del líder. Los favoritos al título entran con el lote principal y no ceden tiempo. Mañana la segunda etapa trae un terreno en su mayoría quebrado con constantes resaltos y un puerto de segunda en la mitad del trazado con 6 kilómetros al 5,3%. El final de la etapa se presenta bastante interesante con un muro de 1,2 al casi 10%. Terreno ideal para hombres como Greg van Avermaet, al que tuvimos muy bien cerrando el día de hoy. Déjanos saber en la sección de comentarios quién es tu favorito para la etapa y no te pierdas la transmisión de televisión desde las 8:30 am para Colombia por RCN y Win Sports.